En la Sierra Norte de Oaxaca se encuentra el majestuoso bosque de Santa María Yavesía. Yavesía, Santa María de Yavesía es el lugar para que tú vivas. Acá hay 9.200 hectáreas de bosque y siempre ha habido una tradición de defender este bosque. Aquí nadie ha venido a talar. La Sierra Norte de Oaxaca, para quien no lo conoce, es una parte de la Sierra Madre que atraviesa este estado, el hogar de muchas culturas originarias. Jamás había visto un bosque tan indescriptiblemente, tan incomparablemente hermoso. El bosque y el agua son los pilares para la comunidad zapoteca de Santa María Yavesía. Aquí es donde nace el brazo más largo del río Papaloapan, el cual baña sus fértiles montañas. Un estilo de vida diferente, ¿no? Totalmente distinto al que estamos acostumbrados en la ciudad. La mayoría de las familias cosecha sus propios alimentos, la lechuga, la zanahoria. Bienvenidos a Santa María Yavesía, un pueblo donde todavía sembramos el campo. Le tengo mucho amor y cariño a todo lo que yo siembro. Soy la que hablo con la milpa, con las flores, hasta con los animales. Mis papás nos enseñaron, nos inculcaron mucho el campo. Me da gusto cuando uno lo siembra y ve uno los resultados. Como ahorita, mira, veo los elotes, va a haber buenos resultados este año. Santa María Yavesía se localiza solo 2 horas y media al norte de la capital de Oaxaca en la Sierra de Juárez. El territorio ha sido habitado desde tiempos inmemoriales por los zapotecos, quienes han luchado por defender su territorio comunal, por conservar y proteger su recurso más valioso, el bosque, pues sin este no habría agua. Salimos muy temprano desde la ciudad de Oaxaca para alcanzar el amanecer en uno de los miradores naturales más cautivantes del estado. Llevo como 5 minutos. Este ya es el bosque más bonito en el que he estado. Ya veo por qué es tan famosa entre el gremio de biólogos la Sierra Norte de Oaxaca. En cuanto a la atmósfera, en cuanto a la vegetación, los aromas del bosque, los sonidos de los cantos por la mañana. O sea, si así se ve ahorita, no me quiero imaginar cómo se verá al amanecer. Desde el mirador Piedra Larga se aprecia la grandeza del bosque. La comunidad se ha opuesto a la explotación como modelo de desarrollo, batalla que se agravó a principios de los años 80, debido al llamado manejo forestal comunitario. Se pretendía extraer más de 500,000 metros cúbicos de madera en rollo, con la construcción de aproximadamente 30 kilómetros de brechas para la extracción de la madera. Los comuneros y ciudadanos de Yavesía dedicaron más de 2.500 tequios, los cuales son los servicios a la comunidad para vigilar su territorio y evitar el daño al bosque. Tuvieron éxito en la defensa. Sin embargo, esto ha llevado a un conflicto permanente con los pueblos vecinos, que siguen cortando árboles. Este es un momento mágico, es el inicio de un nuevo amanecer. El sol está saliendo, como lo ha hecho desde hace 5,000 millones de años. La fuente de energía que da vida a nuestro planeta. El sol es una estrella. Si no fuera por él, no estaríamos aquí. Vean el precipicio que tengo aquí, intimida, le da un respeto a la inmensidad que hay. Entiendo por qué México es uno de los países más biodiversos del mundo y en especial en las coníferas, estos bosques que están en riesgo de desaparecer por el cambio climático. Y bueno, ya sin palabras para disfrutar este amanecer, llegamos gracias a Tierra Viajera, van a los lugares más remotos de Oaxaca y vean la luz. ¡Wow! Nada podría compararse con la vista que tenemos aquí. Es todo tan amplio, alcanzamos a ver el bosque hasta el horizonte. Estamos viendo el mar de nubes, cómo salen estas increíbles formaciones rocosas al lado de grandes coníferas en un ecosistema tan profundamente bello como es este. Creo que si ustedes llegaran a tomar la decisión de conocer este sitio, entenderán por qué me es tan difícil encontrar palabras originales para describirlo. Les estaba preguntando que cómo es el proceso de trámites burocráticos para poder quedarse a vivir aquí. Este es un sitio en el cual se podría morir feliz incluso a mi edad. Esta mañana estamos aquí en Piedra Larga. Siempre en Piedra Larga hay una razón para vivir intensamente
siempre hay una razón para desnudar el alma, para permearnos de todo lo que la naturaleza y el universo nos brinda sin ningún costo, entre las nubes, entre el horizonte, entre los doseles de los árboles, ese verde maravilloso que da paz, que da calma. El corazón creo que recibe un bombeo de sangre más allá de los límites, porque el asombro acá realmente nos mantiene en vilo, nos mantiene con adrenalina. El abismo y la altura, siempre estamos en un abismo, la vida es un abismo, hay que saber escalarlo y hay que saber descenderlo. Entonces me parece que aquí están todas las condiciones para vivir, es aquí donde parte todo. Decía John Muir que cualquier viaje al universo pasa por un bosque virgen, y acá está esa frase. Él fue el creador de los parques nacionales, John Muir, en Estados Unidos. Vean cómo los primeros rayos del sol nos están iluminando en la Sierra Norte de Oaxaca, que es una de las 8 regiones que existen en este estado, que para mí es como si fuera un país en sí mismo. Es tan grande, tan biodiverso, más de 570 municipios lo convierten en el estado con más pueblos del país. En el cielo, en el firmamento, podemos encontrar los 2 astros, la luna y el sol. Así que yo invito a todos a venir a la Sierra Norte de Oaxaca, que salgan de su zona de confort. Oaxaca es más que la capital, más que sus playas. Oaxaca tiene la sierra. Anímense y conozcan las montañas de Oaxaca, que yo creo que son de las más hermosas de México por su orografía tan caprichosa, rizos que forman sus montañas. Vean cómo el sol está acariciando el bosque y ese mar de nubes que se encuentra a mis espaldas. Es precioso. Conviértanse en viajeros en Oaxaca, en su propio país. Hola. ¿Te gusta ver el amanecer? Desde que vi la peña que está justo aquí atrás de nosotros, sabía que me treparía ahí. Saber que hay un camino bien delimitado para llegar fue algo que me dio bastante confianza. Aún así, al estar ahí, el observar la caída que tienes a este espacio de roca a distancia de ti, causó mucha impresión de lo que esa roca significa para la fauna que vive aquí. Ese es el sitio donde se postra el puma, conocido como león de montaña, devorando venados y demás. Entonces, pensar en el hecho de que estoy en el sitio del segundo félido más grande de Norteamérica, pues es algo padrísimo. Estos son de los sitios que no se escuchan en el resto del país, que no tienen la difusión que deberían. La verdad me emociona mucho compartir esa experiencia que nosotros experimentamos pues constantemente. Muy maravilloso para nosotros. Él es un excelente dronero, fotógrafo, le encanta estar más detrás de la cámara, grabar. La edición que manejan, el contenido que suben sobre Oaxaca es único. Son imágenes increíbles, fotografías, y son de sitios que no están en el mapa. Algo que me gustó mucho de poder estar en la cima de la montaña, nos da la oportunidad de observar muchas especies de aves, ¿no? que planean, que se desplazan por distancias muy grandes y no solamente van de rama en rama. Una de las primeras especies que vimos al llegar acá fue el cernícalo americano, que estaba volando, vigilando su territorio. El cernícalo americano es una de mis aves rapaces favoritas. Es un halcón que es aún más pequeño que una paloma. Es un halcón diminuto. La coloración de su plumaje, el adorno de su plumaje es bastante bello. Después de muy poco rato sobrevoló por acá también un cuervo, un Corvus corax, un cuervo común que por su tamaño es muy fácil de confundir con águilas. De verdad, son animales muy grandes. Se la pasó vocalizando, como marcando territorio, de que esta tierra es mía. Esto puede servir, por supuesto, para atraer alguna hembra que ande por ahí. Uno pensaría que nosotros, para poder observar fauna interesante, tendríamos que estar levantando piedras y troncos y estando al nivel del suelo, pero incluso cuando nos ponemos por encima del ecosistema aún podemos observar muchas especies interesantísimas como estas. Luego del mirador aprovechamos para explorar el suelo del bosque, el cual alberga un microcosmos debajo de cada piedra. Seres insospechados para nuestra realidad. Chequen lo que hay aquí debajo. ¿Ven esta? Es una cosa interesantísima. En países angloparlantes se refieren a esto como slime mold.
moho gelatinoso, moho como viscoso. Podemos referirnos como vómito de perro para esta cosa porque de verdad es tan rara, tan extraña, tan aparentemente alienígena. Una especie de protozoario. Un protozoario es como una especie de animal primitivo. Organismos microscópicos que aparentan tener conducta y que tienen muchas características en común con los animales. Esto es como una especie de colonia o de comunidad. El organismo en sí es unicelular, ¿verdad? Son un montón de células que estamos viendo aquí que se unen y que se transmiten información. Están trabajando como si fueran uno solo. Va recorriendo, se va expandiendo, se va estirando hasta encontrar una fuente de alimento. Entonces siempre está encontrando la ruta más efectiva para llegar de un punto a otro. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Unos científicos en Japón llegaron a hacer un experimento en la que tomaron una caja de Petri, que pues es un contenedor de laboratorio sobre el cual se depositan las muestras. Estaba el organismo en el centro de la caja de Petri y en los alrededores, pero en posiciones estratégicas, colocaron granitos de avena, que son una fuente de alimento que a ellos al parecer les encanta. Pasó un poco menos de 24 horas, había un montón de líneas, como si fueran raíces, ¿no? que están buscando hacia dónde ir. Resulta que los investigadores tenían algo planeado. El centro donde pusieron el organismo representa geográficamente el centro de la ciudad de Tokio. Y los granitos de avena a los alrededores representan cada una de las estaciones de metro que hay alrededor de Tokio, que es una ciudad gigantesca. En menos de 24 horas, esta cosa que no tiene cerebro, que no tiene sistema nervioso, logró diseñar un sistema de metro mucho más efectivo que el que los ingenieros japoneses tardaron más de 100 años en hacer. Entonces, esto es algo fascinante. Por supuesto, no tiene un sistema nervioso, no tiene un cerebro como el nuestro, no diría que tiene el mismo tipo de inteligencia, pero es como un alien, es como si hubiera caído de un meteorito. De verdad, uno de los organismos más fascinantes que existen y me siento muy privilegiado de habérmelo encontrado por acá. Pueden encontrarlo en muchos ecosistemas húmedos. Es una zona conocida por tener aves muy llamativas como el chipe rojo, el colibrí multicolor, que son bastante propias a este ecosistema de bosque de pino. Justo hace rato vimos un chipe occidental y después estuvimos detrás de un colibrí, pero le perdimos el rastro. Espero tengamos más suerte dentro de un rato. México ocupa el primer lugar en Norteamérica con 1.107 especies de aves. También es el país donde más de la mitad de las aves migratorias de Norteamérica pasan entre 6 y 8 meses del año. Dentro del gremio de observadores de aves se emplea la palabra pajarear como traducción de birding, que es simplemente recorrer un sitio en busca de aves. Que diferencia de actividades como por ejemplo andar detrás de reptiles o de anfibios o de mamíferos, la observación de aves es bastante fácil. Digo, por supuesto, uno para encontrar ciertas especies tiene que ir a sitios muy específicos, en ocasiones poner demasiada atención a los alrededores. En general es un hobby bastante accesible. Yo empecé simplemente observando las especies que veía a mi alrededor. Está precioso la caminata y ahorita lo que estamos haciendo es pajareando. Un pasatiempo y una afición que pueden hacer desde niños hasta 80 años. Hay un turismo muy importante de otros países que vienen a México a fotografiar a los pájaros, a nuestras aves. No se necesita entrenamiento científico, pero vas poco a poco interesándote y aprendiendo un poco más sobre la biología de estas especies. Además, tiene un sentido de comunidad muy grande. Prácticamente cualquier lugar del mundo al que vayas te encontrarás con un grupo de observadores de aves que salen a sitios muy bellos. Puedes hasta tener un némesis, como le llamamos en el gremio, que es un ave que por más que la buscas, no te sale, y ya en el momento en el que por fin la encuentras es un momento de eureka padrísimo. ¿Cuál ha sido tu top 3 de especies que has capturado con tu lente? El águila elegante vamos a ponerla de una vez. Una que me fascina es el búho de cara oscura. Lo fotografié en la Reserva del Cielo, en Tamaulipas. Una de las aves más enigmáticas, difíciles de ver. Hasta la fecha no se sabe bien dónde es que pasa los días en el cielo. Se distribuye hasta Sudamérica. Pero sin duda el ave que más satisfecho me siento de haber podido fotografiar es el tinamú canelo, de la especie Crypturellus cinnamomius. Los tinamúes son conocidos como los más difíciles de ver y de fotografiar. Después de 2 años de mucha insistencia y en mi segundo día seguido de estar pecho tierra con la cámara esperando 2 horas, por fin tuve la oportunidad de fotografiarlo. Si quieren ver fotos de los bichos que subo, pueden seguir una página llamada Marco Arturo Fauna Silvestre. Tengo entre 300 y 400 especies de aves registradas hasta ahora.
Vamos a desayunar, ya preparamos el cafecito, el té. Dios bendito. Tienes que abrazar a Gemma. Ven que desayuno con el calor de la leña alrededor del bosque. Voy a comer una quesadilla de quinoa, aguacate, calabazas y quesillo. Luego llegó el momento de pedir permiso a la madre naturaleza para adentrarnos más al bosque. Acá en la comunidad de Yavesía es el respeto hacia la madre tierra, hacia los espíritus que habitan, que cuidan en nuestros bosques. Ese respeto que han mostrado los abuelos y los bisabuelos y esta herencia que se trae desde la época prehispánica. Antes de que nos internemos en este bosque tan inmenso, tan importante de Yavesía, hacemos este ritual para pedirle permiso. Oh gran espíritu, óyeme, soy pequeño y débil, uno de tus muchos hijos y adorador de tu grandeza. Déjame pasear y disfrutar en tu belleza. Permite que mis ojos puedan disfrutar del rojo y el púrpura del amanecer y puesta del sol. Oh gran espíritu, haz que mis manos respeten las muchas cosas que tú has creado. Gracias, Yavesía. Por la naturaleza de Oaxaca, por los bosques de México, que sigamos manteniendo esta diversidad de pinos. Somos de los países con mayor biodiversidad de pinos. Derramo el mezcal. Yo quiero agradecer que estemos aquí nuevamente en este bello bosque. Es uno de mis bosques favoritos, sobre todo por la gran comunidad que hemos creado aquí en este espacio, a seguir descubriendo Oaxaca. Derramar mezcal a la tierra es una tradición extendida por todo Oaxaca. Ahora estábamos listos para buscar la fuente natural del agua. Vamos a ir a otro espacio muy hermoso que se llama Piedra Ventana. La vista es espectacular y antes de Piedra Ventana vamos a ir a una cascada que le dicen velo de novia porque el agua se abre y se ve la espuma blanca sobre una roca. Es bellísimo. Pienso que ahí se bañan los duendes y las hadas. En medio del bosque de coníferas encontramos especies como el pino y también oyamel. Vean, aquí tenemos el oyamel, que son ese tipo de hojas, forman como una especie de cruz. Y vean, acá tenemos el pino. Vean cómo es puntiagudo. Esta es la diferencia del pino y el oyamel. El pino es más puntiagudo y esto forma una cruz. Y ya escuchamos el sonido del agua. Vean cómo corre el agua entre la montaña. Y el aroma que se respira aquí es delicioso. Es fresco el aire, estamos como unos 15 grados centígrados, perfecto. Huele a pino, delicioso. El estar en un clima tan templado y tan agradable es algo muy bonito, especialmente cuando el paisaje contiene escenas como la que estamos presenciando, la famosa cascada velo de novia, como le dicen. Es muy relajante estar aquí. Todos los sonidos que el agua produce específicamente son bastante agradables para el oído humano, que forma el agua en su caída, todos los golpes que da contra las rocas, todas las salpicaduras de gotas, todas las burbujas, el arreglo de las burbujas al caer al agua. Cada milisegundo es diferente al anterior y nunca se repite. Por ejemplo, si un pez se pone a nadar, se pone a aletear, eso ya altera el orden de las moléculas de agua, entonces cambia la dirección, hay un caos que realmente es muy ordenado, siempre está constantemente cambiando, se mantiene reinventándose. Entonces recomiendo muchísimo ir a cascadas y quedarse totalmente hipnotizado viéndolas por el tiempo que sea necesario, es casi terapéutico eso. Me parece un lugar muy energético, que acá en este pueblo hay muchos lugares hermosos. Como 1 kilómetro hacia arriba está el aguaje, o sea, es precioso ahí sentir donde nace el río Papaloapan, el río de las mariposas en la cultura zapoteca, de las mariposas amarillas, venerado por las culturas de acá. El río sagrado. Me parece que el estado de Oaxaca es un estado que tiene casi todo, ¿no? Yo creo que no le hace falta nada. Tiene selva, tiene playas extraordinarias. Es el estado que más lenguas indígenas se hablan. El río Papaloapan es la segunda cuenca hídrica más importante de México.
Por eso los pobladores de Santa María Yavesía son conocidos como Bene Chora, la gente que vive donde nace el río. El recurso hídrico y su geografía escarpada regalan muchos microclimas a Oaxaca, lo que favorece la diversidad de seres vivos. En cuanto a diversidad biológica, pues obviamente no se va a quedar atrás. Oaxaca probablemente estará en el número 1. Es el estado más diverso de México en cuanto a prácticamente cualquier categoría. Conocer ecosistemas vírgenes tan preciados y tan importantes para la conservación de la naturaleza en México, pues es un privilegio por el cual me siento enormemente agradecido con el equipo de Tierra Viajera y por supuesto con la audiencia de los videos de Jorge, que hasta ahora no ha implorado que me deje de invitar. Entonces, mientras eso no suceda, yo estaré feliz. Esta es una de las partes más conservadas del bosque de Yavesía. Podemos sentir la humedad, ver el color verde que tiene el musgo y sobre todo el aire puro. Vean, pudimos descender y ver la caída del velo de novia. Dicen que cuando llueve trae mucha agua. Hay que cuidar nuestros ríos. Hay una cifra que me impresionó mucho. El 60% del agua potable que consumimos, del agua dulce, proviene de ríos. Es muy importante mantenerlos limpios. Y lo bueno es que en la Sierra Norte de Oaxaca esperemos que nunca les falte el agua porque tienen muchas montañas donde corre el agua cristalina como aquí. Sobre la superficie del agua del río vemos una aguerrida competencia. Estamos viendo unos insectos hemípteros gigantescos caminando sobre el agua, alimentándose de un chapulín. Esa es la manera en que ellos sobreviven. Ellos se la pasan en la superficie del agua sin romper la tensión superficial. Si un chapulín da un mal salto y cae al agua, es inmediatamente recibido por hemípteros. Ellos no tienen un sistema digestivo por dentro, no pueden digerir la comida por dentro. Entonces, con uno de esos tubos inyectan un cóctel de enzimas que digieren al animal afuera. Es algo muy loco y muy brutal. Con ese tubo inyecta y luego el que tiene a un lado es usado para succionar, es usado como un popote. Lo que va succionando es como este juguito de nutrientes ya de un insecto ya digerido. Nunca había visto que fueran tan peleoneros, se pelean mucho entre ellos, compiten. Me imagino que en un espacio tan pequeño los recursos son algo limitados. Otra cosa es que necesitan estar comiendo todo el tiempo. Están haciendo un esfuerzo constante de luchar contra la corriente, eso los desgasta bastante y por ende necesitan estar constantemente consumiendo los insectos que caen al agua. Por eso es de esperarse que se peleen en cuanto cae un insecto y uno lo atrapa, todos los demás intentan quitárselo, entonces él va a esconderse y es un espectáculo muy bizarro. Me pongo a pensar, me daría mucho miedo ser minúsculo y ser una presa de ellos. Me imagino que las moscas no pueden salir a tomar agua aquí o a poner sus huevos porque se los comen. Estos asesinos en serie son unos guerreros y luchan por sobrevivir. Qué miedo ser un animal pequeño, que todo te está intentando comer todo el tiempo. Claro. Y es correcto. Los animales que llegamos a vivir 70 años, de verdad somos muy pocos. Y animales como estos, que tienen miles y miles de crías, pues imagínense que cada una de estas crías tuviera 1000 crías. Solamente en unas 10 generaciones ya tendríamos más insectos así que átomos en el planeta, entonces pues esto es lógicamente imposible. Lo que sucede es que todos se van eliminando, solamente se van quedando lo suficientes para reemplazar las cifras de sus padres en la siguiente generación. Ahora sigue el turno de conocer el mirador Piedra Ventana. Y por el sendero el biólogo Marcos Usaya no desaprovechaba la oportunidad de buscar reptiles y anfibios. Dijeron que este es un buen sitio para encontrar lagartijas del género Abronia y son famosamente conocidas como las lagartijas más hermosas de México. Son de las más emblemáticas de nuestro país, de hecho, porque tenemos la principal diversidad en este género de la familia Anguidae. La idea es ir caminando y revisando la superficie de la corteza de cada uno de estos árboles para ver si nos encontramos alguna cabecita saliendo de alguno de los huecos. En caso de que sí, sería un hallazgo increíble porque es una especie que jamás he visto. Pues a seguir buscando las cabecitas. Las lagartijas son su animal favorito. Me gustan también las serpientes, pues los arácnidos y los anfibios y las aves y los mamíferos y los demás. Wow, pues a levantar troncos. Vamos. Vean, allá se encuentra el otro mirador. Es una estructura grande de piedra y solo queda subirla.
Mientras ellos buscan la lagartija, yo les quiero regalar esta vista. Vean, qué hermosura, qué belleza. Y vamos arriba, a ver qué encontramos. Al interior de la cavidad que se forma en la roca calcárea de la gigantesca Piedra de la Ventana, comprendimos por qué recibe este nombre. Una vastedad de bosque se asoma por la ventana. Estamos justamente en el mirador llamado Piedra Ventana porque vean la forma que tiene esta roca y nos expone el paisaje de todos los pueblos serranos. Tenemos al frente a la comunidad de Santa Catarina de Achatao y más al fondo se logra ver la comunidad de Capulalpan de Méndez. Este es uno de los paisajes más bellos que podemos observar en la Sierra Norte de Oaxaca. Hay que tenerle respeto a esta cueva porque vean la caída. Estoy en la orilla. Por ustedes tengo este trabajo tan hermoso que consiste en conocer los lugares más recónditos y bellos de nuestro país. Así que por favor les pido que dejen comentarios, su like. Esto ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube recomiende más mi trabajo y estos lugares hermosos de México lleguen a miles de personas. ¿No te da miedo estar allá arriba? Para nada. A Gema le encanta la montaña y andar aquí en el sendero. Qué chulada de paisaje tenemos en la parte de atrás. Esto nos lo ofrece la comunidad de Santa María y Avesía. Estamos en uno de los bosques más conservados de Oaxaca y de toda la Sierra Norte, ya que esta comunidad decidió proteger toda su riqueza natural, sobre todo uno de los recursos más importantes para la vida, que es el agua. En el área donde nosotros estamos recorriendo prácticamente es la reserva de toda la comunidad y hay personas encargadas en venir a vigilar toda esta parte. Y en la parte del pueblo igual, la mayoría de las familias cosecha sus propios alimentos, la lechuga, la zanahoria. Muchos también tienen negocios que invitan al consumo local. Se da mucho la manzana, la pera, los mísperos. Esta es una de las comunidades que a mí me gusta poner como ejemplo, que en la Sierra Norte se puede encontrar un estilo de vida totalmente distinto a otro ritmo. Estoy buscando un lugar donde pasar mi vejez, donde morir en paz en México y creo que Oaxaca está por ahí. Pues acá hay 9.200 hectáreas de bosque y siempre ha habido una tradición de defender este bosque. Aquí nadie ha venido a talar. Conocer la historia de Yavesía es muy importante porque es una historia de dignidad, de defensa a la naturaleza. Este municipio, aproximadamente hace 60, 70 años, inicia con la protección de los recursos naturales y una lucha incluso por defender la madera. Muchas empresas que han querido, sin embargo, los abuelos dictaminaron en asamblea general que tenía que conservarse, que tenía que ser herencia para las próximas generaciones. De allí se ha empezado a hacer diversas actividades, tanto deportivas, culturales, sociales, para que hagamos más conciencia sobre la importancia de los recursos. Nosotros lo trabajamos desde las escuelas, desde el preescolar, primaria, secundaria. Pues es una lucha que ha costado, pero que queremos que se difunda más. Nosotros hemos participado también en otras comunidades para llevar ese mensaje que dejaron los abuelos y que queremos que cada vez seamos más personas las que nos unamos en esta lucha y este amor sobre todo por la naturaleza. Al descender tuvimos un afortunado encuentro con unas salamandras que se dejaron fotografiar. Aquí vemos a Marco, fue un éxito su búsqueda, encontró 2 salamandras. Este sitio es ideal para encontrar las salamandras y recordemos que estas salamandras pues son anfibios, ellos son muy sensibles de la piel, necesitan tener una piel humectada y aquí en el bosque, gracias a la lluvia, a la humedad y a los riachuelos que ya vimos, ellas pueden vivir plácidamente. Está posando, ellas son muy calmadas, de un metabolismo lento, generalmente son nocturnas y cazadoras y es importante mantener limpio el bosque porque a través de su piel ellas comparten información con el exterior. México es el número 5 en diversidad de anfibios en el mundo, así como estamos en el top 5 tenemos que cuidarlas, respetarlas y que existan más jóvenes como Marco que clasifiquen más anfibios para que algún día seamos el número 1.
Marco, juntos ya hemos recorrido selva, Ajá. bosque mesófilo, semidesierto. Y varios bosques mesófilos, varios semidesiertos. Tan solo en el cielo fueron como 4. 4 ecosistemas. Como regalo, el bosque de la Sierra Norte de Oaxaca nos mostró a uno de sus más pequeños habitantes, el pajarito chipe rojo. Estoy emocionadísimo porque por fin, después de tanto tiempo queriendo, acabo de fotografiar a una de las aves más hermosas de nuestro país. Se trata del chipe rojo, de nombre científico Carderina rubra. Es un ave imposible de confundir con cualquier otra. Tiene un color rojo intenso como nunca le había visto a un ave en mi vida. Digo, he visto cardenales, he visto dragones, pero algo así de intenso es algo que resalta bastante entre una vegetación tan verde como esta. Bastante especial para nosotros los mexicanos porque se trata de una ave endémica. Solamente se puede encontrar dentro del territorio mexicano y prefiere los sitios como estos, bosques muy elevados, especialmente bosques de coníferas. Entonces estamos en el paraíso de este animal. Por ahora, con esto yo ya me puedo regresar a Tamaulipas contentísimo. Con el atardecer terminamos en el pueblo de Santa María Yabesía, donde pasaríamos la noche al lado de un río en un área muy verde. Ya llegamos al pueblo de Santa María Yabesía, aquí nos vamos a quedar a dormir. Es muy bonito, vean, tenemos que cruzar este río. Santa María Yabesía está de la ciudad capital Oaxaca de Juárez, a 2 horas aproximadamente, 90 kilómetros. Y pues queremos invitarlos, amigos, amigas, a que nos visiten. Queremos compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros también su cultura. Tenemos actividades desde fiestas de la comunidad. Queremos iniciar un proyecto sobre glamping. La intención es que los visitantes tengan un hospedaje lo más reconfortable posible y que al mismo tiempo sean espacios naturales, a orilla del río, que si lo quieren en la montaña, pues imagínense despertar y tener alrededor tanta naturaleza, pues queremos que toda esa energía del bosque se contagie. Pasamos una plácida noche con el sonido del río y despertamos con el canto de los pájaros. Buenos días, dormimos súper bien con el sonido del río, del correr del agua, entre flores y un aroma de bosque. También el clima es templado, delicioso, lo que te hace pues pasar la temperatura perfecta. Puedes desayunar unos plátanos y a seguir disfrutando de este pueblo Santa María Yabesía en la Sierra Norte de Oaxaca. Estamos aquí en el manantial en Santa María de Yabesía. Tenemos un nacimiento de agua perpetuo frente a una estela que se trajo de la zona de allá, que aproximadamente tiene como entre 700 años. Esto está rodeado de manzanas, duraznos, de cempasúchil, y al frente tenemos un río maravilloso, el río Choar. Acá se está desarrollando la posibilidad de quedarse en carpas para que vengan a vivir, a que se reciban la bendición del sabino, de estos árboles que siempre crecen al lado de los manantiales. Es un lugar muy bello para contemplar, para estar en paz y para conocernos a nosotros mismos. Vean, tanta la riqueza que existe en estas montañas que encontraron esta estela y ahora decora este sitio. Aquí la preservan, la cuidan y es preciosa, la verdad. Imaginen todos los secretos que guarda la Sierra Norte de Oaxaca. El biólogo Marcos Usaya se había despertado más temprano para salir a pajarear y captó unas bellas fotografías de colibríes. Acabo de captar por primera vez al colibrí de cejas blancas. Estaba perchado justo ahí y me dio oportunidad de tomarle unas fotos antes de irse. También capté un poco antes a esta hembra de Archilochus colubris, que es conocido como colibrí de garganta rubí. Después salimos a explorar el pueblo zapoteco de Santa María Yabesía. Se va a resbalar.
Santa María Yavecía es una comunidad que pues enamora desde que entras, enamora desde que respiras, enamora desde que tomas su agua, enclavada por acá en la Sierra Norte de Oaxaca, la Sierra Juárez, a una altitud más o menos de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene unos tesoros naturales inimaginables, desde sus manantiales, sus arroyos. Es una reserva natural muy importante a nivel estatal, a nivel nacional. Que nosotros hacemos como parte del Comité de Ecoturismo es invitar a la gente para que nos visite más, conozca y comparta con nosotros pues toda la riqueza que tenemos. Ese turismo de conciencia, seguir conservando, seguir difundiendo espacios como estos. Yavecía en su zapoteco original significa árbol o palo de águila. Jiabedía es árbol o palo de águila. Es una gran población que habla todavía el zapoteco y queremos compartirlo para saludarnos y encontrarnos. Es Padiush Betse, que significa buenos días, hermano. ¿Cuál es el origen y fortaleza de los pobladores de Santa María Yavecía para proteger su entorno natural? La gestión de su cuenca, de su territorio y de su bosque se enmarca en un vivir juntos. No como aglomeración, sino como un organismo vivo. El pueblo se organiza para elegir a sus autoridades y el trabajo colectivo o tequio en servicio a la comunidad. Muchos de los pueblos de Oaxaca no tienen partidos políticos, se rigen bajo el sistema de usos y costumbres desde hace siglos. Sí, es usos y costumbres, el tequio, que es trabajar voluntariamente por la comunidad, y los cargos, ¿no? Se empieza desde policía y se termina como presidente, y ninguno de esos tiene una retribución económica. Es decir, es un servicio que tú le das a tu comunidad. Si tú tienes un trabajo, lo tienes que dejar para servir a tu pueblo. Es un honor, pero también una responsabilidad, y es servicio público, en su mejor expresión. Acá hubo una presidenta mujer, enfermera, tuvo la maravillosa idea de llenar todo Yavecía con estos mensajes. Y si puedes ver, hay unos baldecitos verdes que se ponen para que la gente eche la basura. Se llama la señora Olivia, y yo creo que la vamos a conocer para que usted entreviste a esa señora tan maravillosa. El cariño que tienen hacia el bosque, hacia los recursos hídricos. Es un mirador espectacular a 3.300 metros de altura. Todos los niños y adultos tienen una relación con la música, tocan un instrumento, tienen una disciplina deportiva, aquí el básquetbol, las fiestas, quieren su pueblo. Es un pueblo sano, un pueblo limpio. Ya escucharon un poco su acento, un acento muy dulce. Nació en Colombia, en Bogotá. Y pues estoy agradecido con Yavecía, que ha aceptado como el primer extranjero que ha vivido así. Él dice que él es el único migrante que vive en Yavecía. Es que literalmente ni nosotros como mexicanos conocemos estos tesoros que se encuentran en la Sierra Norte de Oaxaca. Hay que venir, hay que visitarlo, hay que indagarlo. Realmente venir a Yavecía es estar con nosotros mismos y tener paz emocional. Y vean, algunos de los mensajes están en zapoteco, que es una de las lenguas originarias que tenemos en Oaxaca. Qué bien, creo que deberíamos de implementar este sistema en muchas de las ciudades. Tapanera. Tapanera. 4 caminos, 1, 2, 3, 4. Nedaroba. Nedaroba. Roba, camino al panteón. Nedaroba. Nedaroba. Wow, ¿usted habla zapoteco? Sí, mis papás hablaban zapoteco, puro zapoteco hablaban mis papás. Wow. Todo lo entiendo, todo lo entiendo. Salude aquí a la cámara. Oiga, señora, ¿a usted le gusta vivir aquí en Santa María Yavecía? Sí, aquí es mi pueblito y no he salido de acá. No he salido de acá. No, porque está tranquilo. Un mes nomás fue mi esposo a México, ahí estuvo trabajando. Me fui un mes y no me hallé. No. Ahí la gente no duerme. De noche llegan, suenan cubetas, suenan quién sabe qué tanto. La madrugada ya están sonando otra vez. ¿Qué hacen eso? Le digo a mi esposo que no se duermen. Ya me voy al pueblo. Me gusta cargar leña. Voy por mi leña, voy por mi abono, crío mis pollos, hago tortillas. Ya ahí se me va el día. Aquí solo el sonido de los gallos al despertar. Ah, sí, los gallos, los pajaritos, los burros, esos son los... Y el río corriendo. Y el río corriendo. Panera Etzaru. Después, qué bueno que nos vimos. Eso es todo. Muchas gracias. Panera Yecaliatuhueta. Ok. Quiere decir, ojalá que regresen luego. Esa es la hospitalidad del pueblo de Santa María Yavecía. Claro, pues aquí en Santa María Yavecía todos se reciben con los brazos abiertos. Eso es todo. Santa María Yavecía es un pueblo católico, como muchos, la mayoría de México es un pueblo católico. Vean, esta es como una pequeña capillita que está en el pueblo y afuera encontramos más flores y la milpa, precioso. Enseguida platicamos con la ex alcaldesa de Santa María Yavecía,
quien nos contó la experiencia de cómo es brindar servicio a la comunidad. Yo me llamo Olivia Basilia Pérez Hernández. Estamos maravillados. ¿A usted se le ocurrieron las frases? Sí, eso pues, no tires basura, ser responsable de su salud, enseñarle a la gente qué es lo que debe de hacer. Por ejemplo, ahí dicen, no, mira siempre el lado hermoso de la vida. ¿Y qué se siente dar servicio a su comunidad? En el 2010 se hizo la asamblea, me propusieron y aquí es, ¿por quién votas tú? ¿Por quién votas tú? ¿Por quién votas tú? Decían Olivia, 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 los ciudadanos. Y dije, ay, Dios mío, yo no me imaginaba porque yo no había dado un cargo a la presidencia. Si yo me niego, ¿cómo van a proponer después a las demás ciudadanas? Por ellas me voy a enfrentar. Todos los ciudadanos me apoyaban. Estaba casi las 24 horas. Llegaba a veces a las 10, a las 11 de la noche. Afortunadamente todos trabajamos bien. Cada comunidad es diferente, pues. Al menos acá jamás pensé que iban a aceptar una mujer. Y lo aceptaron. ¿A usted? A mí. Lo que decía la señora Olivia era interesante. Aquí, por ser presidente, por tener un cargo público, no recibes un salario. Esto es un servicio al pueblo, un tequio como le conocen también en Oaxaca. Es la base de vivir en comunidad. Entregarte a tu comunidad por un año. Todavía tienen casas de adobe. Me imagino lo fresco que ha de ser dormir ahí. Una paz que se respira en este pueblo. Algo que me encanta de este pueblo es la cantidad de flores que hay. Hay demasiadas flores, de todos los colores. El clima se presta. Para almorzar, la familia Ramírez nos invitó a probar la auténtica gastronomía oaxaqueña, llena de sabores tradicionales que deleitarán tus sentidos. Nos sirvieron un rico caldo de gallina de rancho. Está buenísimo el caldo, muy bueno. Ya voy por el segundo plato, de verdad que nos están atendiendo bastante bien. Nos sentimos muy agradecidos. Lo que más me gusta de venir a estos pueblos es comer su caldo de gallina criolla. Es gallina que creció aquí en el campo, nada que ver con lo que compramos en el supermercado. Esto es mucho más saludable porque le dan maíz que siembran en la tierra. Está delicioso. Creo que una de las mejores muestras de amor es que te reciban con un caldo de gallina recién hecho. En Yavesía se caracterizan por mucha solidaridad entre ellos mismos. En cualquier mesa de Santa María de Yavesía se puede convivir así. En este pueblo es tan fresco y el clima es templado que se permite el cultivo de peras y manzanas. Hay árboles, muchos árboles alrededor de la comunidad. Y estoy probando un jugo puro de manzana. Está delicioso, es espeso y dulce como los corazones oaxaqueños. La señora Ana nos invitó a ver la milpa de maíz que tiene sembrada en un solar del pueblo. Santa María de Yavesía es atravesada por un río que forma un cañón y la comunidad está alrededor del río. Y vamos subiendo una de las laderas de la montaña, porque está rodeada por montaña, a una milpa. Vamos a conocer cómo trabajan en el campo aquí las personas. Se dedican a eso, a la milpa. Vean, quiero que vean esta milpa. Tiene aquí como una especie de, no sé si sea sandía o calabaza, muy natural, crece como una enredadera alrededor de la milpa. Bienvenidos a Santa María Yavesía, un pueblo donde todavía sembramos el campo. Acá tengo sembrado maíz, pues ya me encargo yo nada más. Le tengo mucho amor y cariño a todo lo que yo siembro, porque si nosotros no tenemos eso, pues también el terreno también lo siente, ¿no? Soy la que hablo con la milpa, con las flores, hasta con los animales. Mis papás nos enseñaron, nos inculcaron mucho el campo desde chiquita.
desde los 6, 7 años. Me da gusto cuando uno lo siembra y ve uno los resultados, como ahorita, mira, veo los elotes. Ahora sí que es 100% orgánico, porque no es maíz transgénico que viene de fuera. Y pues para tener buena salud, pues hay que consumir lo que se siembra aquí. De eso vivimos nosotros aquí en la comunidad de Santa María de Yabesía. Este terreno se siembra el maíz amarillo, mira. Eso me motiva más para seguir sembrando. No hay una milpa que no tenga, mira, todos tienen. Ese nomás tiene 1 o 2, pero de lo que sí cargan todos. Pruebe porque ahora sí que tiene más nutriente que cocido. Entonces vamos a probar el elote crudo. Wow, qué bonito está. Pruébelo. A ver. Está muy bueno y está suavecito. Está mero a su punto ahorita. Está delicioso, nunca había probado elote así. En la Sierra Norte se da... Es 100% natural. Frondoso. Pues aquí comemos elotes, tortilla de elote, atole de elote, flan de elote, pan de elote. O sea, muchos productos. Entre más macizo esté, tiene más dulzura. Este está chiquito, está más tierno. Se siente el dulce, pero es más intenso en un grano más macizo. Aquí usted es una mujer trabajando en el campo. Generalmente en el resto del país pensamos que son más los hombres. Es un trabajo de hombres. No nada más somos del hogar, no somos de la pura casa. Aquí nosotros también trabajamos las mujeres en el campo. He bajado 1,5 toneladas de maíz. Pues yo el kilo lo estoy dando a 25 pesos. Sí se ve que sí va a haber buena cosecha. Vamos cruzando la milpa. Si se dan cuenta, aquí en Santa María de Yabesía hay muchas mujeres que son quienes trabajan la milpa. ¿Y por qué pasa esto? Porque sus esposos van a los Estados Unidos a trabajar y sacar adelante a la familia. Entonces ellas asumen el rol de trabajar el campo. Bueno chicos, y este viaje a las entrañas del maíz, de la milpa, lo hicimos con Tierra Viajera. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Tierra Viajera. Somos un emprendimiento totalmente oaxaqueño. Y nos encanta llevar a personas como Jorge de León que aman la cultura, la naturaleza, a que conecten con las personas de las comunidades. Entonces, si ustedes quieren vivir este tipo de experiencias, pues ya saben, estamos a la orden. Y qué mejor que hacerlo con guías capacitados como Gema, 100% oaxaqueña. Tenemos el verdadero Oaxaca a nuestras espaldas. Gracias Gema por mostrar esto. Gracias a ti, Jorge, por confiar en nosotros y también por amar tanto a México. La verdad es que personas como tú nos alientan a seguir con lo que hacemos. Y nos encanta llevarlos a este tipo de lugares, a que descubran que se puede viajar a otro ritmo. Un ritmo donde se saboreen los platillos que nos ofrecen, los olores, se respire aire puro y sobre todo se explore, ¿no? a uno mismo y a la naturaleza. Y en paz, en seguridad, porque vas con los mejores. Gema, tienes un trabajo muy bello, mostrar a México a muchas personas, así que espero que sigas haciendo esto y te quiero pedir que me contrates, por favor, como guía. Y yo quiero que él me contrate como asistente. Te prometo que voy a aprender zapoteco. Contratado entonces. Acabamos de encontrar un hermoso nido de colibrí. Los huevitos están pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. El colibrí es un ave que solamente existe en el continente americano. Por eso era tan importante para nuestras culturas mesoamericanas. El nido y los huevitos son pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Por eso lo comparé con el dedo de mi mano para que vean lo pequeño que es. Aquí hay muchos colibríes, los escuchamos cantar y revolotear alrededor de las milpas. Ellos se alimentan del néctar de las flores. Podemos apreciar la materia orgánica de la que el colibrí construye su nido. El tiempo ha cambiado mucho, ya no es como los años anteriores que todo tiempo era agua, ya se pone más difícil. Lluvias fuertes era mayo, junio, julio, agosto, septiembre, era tiempo de agua, pero ahora ya con los años ya fueron bajando mucho, pues las milpas están resintiendo bastante. Se le pone riego, pero a fuerzas quiere de arriba, porque cambia la milpa cuando llueve. Por eso casi la mayoría ya no siembra, por lo mismo de que también es una inversión fuerte para los campesinos, que sí es un poquito laborioso, ¿no? Pero para eso también nos tiene que costar para obtener buenos resultados. Me alegra tanto conocer el proceso de la milpa, de cómo se da el maíz, y como mexicanos debemos hacer un esfuerzo de que se mantenga esta tradición de seguir sembrando el maíz, porque somos hijos del maíz. En Mesoamérica, el plato principal
la base de la alimentación. No es posible que ahora tengamos que importar el maíz de otros países como Estados Unidos. Ellos ahora son el primer exportador a nivel mundial y México le tiene que comprar a Estados Unidos. Así que apoyemos el campo que no muera, porque sin maíz no hay país. La señora Ana también se prepara para el Día de Muertos. Sembré cempasúchil para tener las flores para ahora poner en el altar, para ponerlos en las tumbas de los familiares. Además de flor de cempasúchil, también siembra calabazas. Esta es flor de calabaza. Ahí están los demás días para unas quesadillas con epazote. Esta es una calabaza. Huiche. Un huiche. Estas son las que tengo acá, mira. ¿Para qué sirve? La parte. Ah, su vez está grandota. Este se come con panela. Con panela. Ya está macizo. Esto se come con panela, estos macizos que ya están, y ya los tiernitos, esos ya se comen como en un caldo de gallina, un caldo de espinazo de puerco. Le preguntamos a la señora Ana cuáles son los valores que debe de tener una agricultora. Tener muchas fuerzas y las ganas de hacerlo, porque pues aquí hay que asolearnos, no se come a la hora que nosotros tenemos que comer, pues aguantarnos. O a veces los animales, lo que se dice la comadreja, la zorra, el tejón. La ardilla también se come los elotes y también se come la nuez. Y lo único que fue la solución son mis perritos. Y tengo 4. Y ellos ya saben su trabajo que tienen que hacer. Es una ayuda bastante también por parte de los perritos, que cuiden la cosecha. En la milpa encontramos a la fascinante flor tigre, Tigridia pavonia, originaria de México y América Central. Sus flores son efímeras, ya que cada flor dura solo un día, abriéndose al amanecer y cerrándose al atardecer. Miren, este es el esposo de nuestra señora que nos está mostrando la milpa. Usted vive una parte de su tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Va a trabajar allá. Más que nada en el campo. En el campo. ¿Y qué siente usted cuando pasa tantos meses lejos fuera de México? No, pues es una nostalgia. Pero usted tiene la suerte de poder venir, regresar Sí. cuando quiere y encontrarse con su esposa, su familia y su pueblo hermoso que le espera. Sí, pues por eso no nos quedamos allá. Sí. Mándenles un mensaje a todos los paisanos que están allá trabajando duro, que usted los conoce. Pues que le echen ganas y que ahorren para poder venirse ya. Eso. Ahora vamos a ir a ver los árboles de la señora Ana, que son de manzana, de duraznos. Va a ser una experiencia bien chida. Soy voluntario, me ha enseñado a sembrar maíz, cempasúchil. No vi aquí un eterno agradecimiento tanto a la gente como a la naturaleza. Cosechamos manzana, durazno, aguacate, peras, siembro chícharo, habas, cuarenteno, frijol, se cosecha también la nuez. La milpa ha recibido el amor que viven Sotelo y Ana. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? 23 años, con 3 hermosas hijas. Yo creo que esa es la clave del éxito de esta milpa. El amor que hay entre ustedes, la unión de familia, les ha ayudado a hacer crecer todo esto. ¿Les puedo dar un abrazo también? Un abrazo nuestro. Aquí lo conocemos terreno del manzanal. Ahí están las líneas de manzanal. Este manzanal se sembró en el 2000. Estas son sus crías que tienen aquí. Sigue rindiendo frutos. Tengo golden y la manzana rayada, la manzana chata y la roja. Son más de 7 tipos de manzana que tengo acá. El año pasado en este manzanal salió como cerca de 20 guacales. Buena producción. Y ya los conforme van pidiendo tienen buen precio. Y ya los voy vendiendo por guacal. Sí, aquí me di cuenta que bajar manzanas del árbol es todo un arte, porque esas manzanas no pueden caer al piso, porque si caen al piso ya después no se pueden vender, se magullan. Es un acto como amoroso, delicado, y por eso es tan importante. Vamos a ver si podemos bajar una manzana. Aquí hay que tenerlas con mucho cuidado, doblarlas un poquito, y hay una persona
que abajo la recibe. Estamos al final de la cosecha porque este árbol estaba tupido de manzana. También las manzanas de acá son enormes, son grandísimas. De algo que me sorprendió mucho fue que bajar las manzanas de un solo árbol casi se lleva un día. O sea, es un trabajo fuerte. Llenar los guacales, bajar los guacales hasta donde los transportan. Todo el mundo debía saber y entender cómo una manzana en una mesa tiene un valor humano muy grande, y cosecharlo, transportarlo y darle cariño, ¿no?, a ese fruto. Entonces pienso que es muy importante que la gente sepa, ¿no? Vamos a probar una manzanita. Mi color favorito es el amarillo, por cierto. Exquisita. Las primeras que florean en diciembre, enero, y ya se empieza poco a poco a ir cortando las primeras amarillas. Abril, mayo, son las primeras que se empiezan a madurar. ¿Qué tal está? Muy sabroso. Está tan dulce, muy dulce. Y me gusta cómo es esta unión entre la milpa y la manzana. O sea, en un mismo campo de cultivo. Me encanta conocer el proceso que hay detrás para que esto llegue a tu mesa. Miren el árbol. Estamos cortando unos mísperos, estamos iniciando el mes de octubre y bueno, nosotros los oaxaqueños, cuando ya empiezan el míspero, la mandarina, los campos empiezan a teñir de color amarillo por el cempasúchil o la flor de muerto, nosotros decimos que ya huele a esa temporada, que ya vienen los aires de muertos. Es una de mis temporadas favoritas. Son muy ácidos. Ácidos pero a la vez dulces. Delicioso. Oaxaca aún tiene mucho por mostrar. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la Sierra Norte.